vemos los logros, vemos a todas las personas a las que les devolvemos la vista de todas las edades que pueden volver a la escuela, volver a trabajar, no depender de un nieto que tenga que no ir a la escuela para cuidarles. Los latinoamericanos sois más abiertos. Además, los casos que hay en Latinoamérica son casos más parecidos a los que hay en África, porque también hay mucha gente necesitada y mucha gente que no tiene acceso a la sanidad pública como tiene en España. En la medicina, lo que estamos perdiendo más es el lado humano. Y yo creo que con estos viajes la humanidad se encuentra de nuevo. Te das cuenta de que el paciente necesita no solo tu atención médica, sino también tu cariño, tu paciencia y tu atención. Hace 25 años tuve que traducir un manual de instrumental quirúrgico y la palabra Barraquer en ese momento aparecía por muchísimos lados. Muchos años más tarde decidimos hacer un podcast y cuando pensamos en quién entrevistar sobre emprendedurismo, pensamos en Elena Barraquer porque a nuestro criterio ofrece la mejor versión de emprendedurismo, que es justamente emprender para ayudar a los demás. Hoy vamos a entrevistar a Elena, quien nos va a contar un poco más sobre su historia, sobre la fundación que tiene con la ambiciosa misión de combatir la ceguera evitable por cataratas en países que lo necesitan y cómo se imagina la medicina del futuro. Con ustedes, Elena. Bueno, Elena, desde ya recién te lo acabo de decir, pero ahora lo digo en vivo. Muchísimas gracias por estar en este espacio y por tu tiempo, que sé que no te faltan cosas para hacer y lo quiero decir también en modo online. Cuando pedí una entrevista contigo, la respuesta fue sí, de una manera muy rápida, que la verdad no lo esperaba, así que muchísimas gracias por eso también. De nada, porque... Bueno, estuve haciendo en estos días escuchas de distintas entrevistas y de algunas cosas que habías comentado. Me interesa saber en un principio, yendo para arriba, ¿sos cuarta generación de oftalmólogos? ¿Has tenido más para atrás? Porque vi que José Antonio Barraquer Roviralta fue al menos el primer oftalmólogo que pude encontrar, pero ¿se remonta aún más atrás? No, él que fue mi bisabuelo, fue el primer oftalmólogo de la familia, aunque en aquella época oftalmología y neurología iban unidas. Ajá. Pero él fue el primer catedrático de oftalmología de España, mi bisabuelo José Antonio. ¿Y sabes cómo fue que se metió en oftalmología? ¿Cómo fue esa chispa inicial? No, la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que sus primos hermanos, que también se metieron en la neurología, en aquella época estaban como en la misma rama, y luego hubo toda la rama Barraquer de neurólogos, que ahora ya no hay más neurólogo, pero que había habido, yo creo que 3 generaciones de neurólogos seguro. ¿Y qué pensás que fue el hilo conductor que hizo que aún te trascienda a ti y siga con más generaciones? ¿Cómo hay ya cinco generaciones de oftalmólogos Barraquer? ¿Qué piensas? Yo creo que al principio, pues de mi bisabuelo a mi abuelo y de mi abuelo a mi padre, fue una cosa que era muy tradicional, sobre todo pues los hombres que siguieran el oficio de su padre. En el caso de mi padre, que tenía un hermano mayor que se afincó en Colombia, pues fueron los 2 hijos de mi abuelo los 2 que quisieron seguir la oftalmología. En mi caso, claro, yo empecé a estudiar la carrera hace ya más de 50 años. Yo tengo ahora 70, a los 17 empecé. Y en aquella época solo éramos el 25% de mujeres las que estudiábamos medicina, al contrario de lo que es hoy. Y yo pues nunca sentí presión por continuar la saga y ser oftalmóloga precisamente porque era mujer. Tuve más elección, pero a la vez yo veía cómo disfrutaban mi abuelo y mi padre con su profesión y pensaba, bueno, esto tiene que ser una cosa buena. Y además también yo creo que el ser médico muchas veces, y cuando es más conveniente, es por vocación de cuidar, por vocación de ayudar a los demás. Yo siempre digo que el mundo está dividido entre los cuidadores, entre las que me considero, y los cuidados. Y entonces, pues no sé, en aquella época tampoco había tantas carreras que uno podía estudiar como existen ahora, y medicina siempre me atrajo y fue lo que hice. Y no me arrepiento en absoluto.
No, no, por supuesto, ya a esta altura con todo lo que has hecho lo das a entender más que claramente. Y algo que recién justo lo comentaste por arriba, ¿alguna vez sentiste algún tipo de depresión o algo con el nivel de apellido? Porque una cosa es quizás ser eh, hijo, nieto de determinada profesión, especialidad, pero en tu caso, cada generación marcó un hito en su época. ¿Con esto sentiste en algún momento algún tipo de depresión o siempre te fue cómodo? ¿Cómo, No, la verdad es que no sentí presión. Por otro lado, yo soy una persona que nunca ha tenido miedo a tirarse a la piscina. Al revés, un poco aventurera, y cuando justo a los 6 meses de haber acabado la carrera me marché a Estados Unidos con una beca para hacer investigación, pues eso fue para mí una aventura maravillosa, aunque me marché sin tener ni idea de hablar inglés, porque ya había estudiado francés en el colegio. Por lo tanto, me fui a un país donde no conocía a nadie y no conocía la lengua, pero me parecía una aventura interesante. ¿Y cómo fue esos primeros días? Porque ahora, hoy por hoy, a veces nos pasa que quizás desde nuestra zona de confort vamos a otro lugar y nos parece una locura ir a otro lugar que no conozcamos el idioma, pero aún así hoy tenemos un móvil, podemos traducir fácilmente, o sea, hoy es muy fácil. En ese momento, bueno, un poco ya me lo has respondido, pero ¿cómo fue las primeras, creo que habías hecho 2 o 3 semanas de un curso de inglés antes de Sí, ingresar? exactamente. Hice Eh, 2 o 3 semanas. ¿Cómo fueron esas 3 semanas? Porque también es una movilización. No es lo mismo viajar hoy de un país a otro en el 2024 que cuando lo hiciste. ¿Cómo era esas Bueno, a ver, sensaciones? la verdad es que yo no soy una persona tímida, siempre me ha gustado mucho la gente, y aunque las primeras 3 semanas que estuve súper bien, porque la mayoría de los profesores que estaban en la academia esta donde yo estudié eran jóvenes, íbamos a comer juntos, me hice ya unos cuantos amigos entre los profesores. Una de ellas era una profesora francesa que enseñaba francés en la misma escuela, y como yo hablaba francés, pues nos hicimos enseguida muy Claro, amigos con ella y con su pareja. Pues mira, poco a poco, después llegué al laboratorio donde yo tenía que trabajar, entendía cuando me hablaban algo a mí, al cabo de pues un par de semanas entendía cuando dos hablaban entre ellos. Ahora me iba a una fiesta donde obviamente siempre me invitaban, yo tenía 23 años y no entendía ni papa de lo que pasaba en la fiesta, porque claro, era mucha gente hablando, pero poco a poco. Y un día, cuando debía hacer como 6 meses que yo vivía en Estados Unidos, me desperté dándome cuenta que había soñado en inglés. Y claro. pensé, ah, ya lo he cogido. Cla- Claro, totalmente. Bueno, supongo que también haber hablado francés te dio ahí unos aliados en primera instancia que después hizo que todo fuese un poco más sencillo. Bueno, y luego también viviste en Torino, si mal En Turín, en Turín, perdón, en no Torino. mil... En Sí, bueno, es lo mismo. En Turín es español, Torino es en italiano, sí. varios años y después decidiste volver a Barcelona por cuestiones personales. Pero ¿cómo fue también? Porque hasta ahora habías tenido una vida muy fuera de lo que era la clínica Barraquer y la familia en cuanto al trabajo, y luego te insertaste nuevamente en una estructura que ya estaba armada, funcionando, que tenía ya su trayectoria. También me interesa mucho conocer sobre esa adaptación. Eh, ¿cómo- Pues la verdad es que fue más fácil de lo que esperaba. Yo me había casado con un oftalmólogo italiano y entonces pues me fui a vivir a Turín, donde estuve 13 años, y cuando nos separamos, pues volví a Barcelona también a ver cómo será trabajar con mi padre y con mi hermano. Ya de entrada, cuando llegué a Barcelona, después de casi 25 años de haber estado fuera, lo primero que pensé fue, esta ciudad es maravillosa. ¿Cómo puedo haber pasado 25 años fuera de ella? Porque la verdad es que Barcelona, además de ser una ciudad muy bonita, es una ciudad cómoda, tú puedes andar, necesitas el coche poco, hay muchos, bueno, no sé, ¿sabes? Y pues llegar aquí fue como volver a casa. Por suerte también me acostumbré a trabajar con el resto de mi familia, nos hemos ido todos adaptando, al final yo creo que hemos encontrado el balance pues más equilibrado.
Previamente, ¿solías visitar Barcelona o lo visitabas seguido en tu tiempo afuera o cómo fue Bue- esos Cuando 20 y vivía en pico Estados años? Unidos Sí. lo visitaba pues a lo mejor una semana o dos al año, no más. Primero porque en Estados Unidos tienen una mentalidad mucho más sensata en cuestiones de economía y hacíamos vacaciones 2 semanas al año, no un mes, como se hace en toda Europa, con lo cual todo es más rentable. Y segundo, porque claro, en todos mis años de entrenamiento yo tampoco tenía tanto tiempo libre ni tanto efectivo económico como para poder estar viajando desde Estados Unidos hasta España. Cuando vivía en Italia era diferente, porque en Italia teníamos un estudio, un consultorio privado, estudio se llama en Italia, con mi marido, con mi ex marido. Y entonces, pues yo en el fondo podía coger las vacaciones que quisiera. Es más, cuando mis hijos, que tengo dos, que ahora tienen casi 31 y 33, pues años, yo pues quería pasar un poco de tiempo con ellos, porque si había esperado para tenerlos, no era para que los cuidara una tata o una, ¿sabes? Una cuidadora, sino para ocuparme yo algo. Y entonces pues adaptaba mis horarios a las necesidades de mis hijos y con ello además íbamos pues por lo menos unas 6 veces al año viajábamos un fin de semana o unas vacaciones de Navidad a España. Ok, Y entonces pues bien. Y cuando ingresaste ya a la clínica, ¿comenzaste también a participar en las decisiones? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tardaste en entender la diaria, el funcionamiento, la dinámica? O sea, todo lo que excede a atender un paciente y hacer un diagnóstico, sino sí. toda la parte más organizativa, más administrativa. ¿Cómo fue A ese ver, cambio? yo ya la conocía la parte organizativa porque hay que tener en cuenta que yo toda mi infancia la pasé viviendo dentro de la clínica. Mis Claro. padres, el piso de mis padres está dentro de la clínica. Entre mi padre y mi abuelo siempre hablaban de cosas de la clínica de oftalmología, con mi abuela lo mismo, a veces incluso con mi madre, aunque ninguna de las dos eran oftalmólogas. Yo podía aportar cosas que había aprendido en las otras instituciones donde había trabajado, que ahora son considerados los 3 hospitales mejores en oftalmología de Estados Unidos. El Wilmer Institute, que depende de Johns Hopkins, el Mass Eye and Ear, donde es de la especialidad, que es la Universidad de Harvard, y Bascom Palmer Eye Institute en Miami, que pertenece a la Universidad de Miami y que actualmente está considerado el número 1 en Estados Unidos. Entonces, a mí me gustó y participé mucho en la organización de la clínica al principio. Después, poco a poco, todos los deberes que conllevaba la fundación, primero la Fundación Barraquer y después, más aún todavía, la Fundación Elena Barraquer, me obligaron a decidirme o por una cosa o por otra, porque obviamente todo no se puede llegar, el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces decidí dejar la dirección de la clínica toda a mi hermano y yo dedicarme exclusivamente a la dirección de la fundación. Bueno, la dirección no, pero a ser la presidenta de la Fundación Elena Barraquer. Bien, y en ese momento te hago estas preguntas porque en mi caso y muchas personas que pueden escuchar esto pueden llegar a tener empresas familiares o clínicas familiares y puede ser esto interesante. La resolución de conflictos o de diferencias, cómo las podían llevar a cabo? Si tu padre pensaba el camino es A, tu hermano el B y tú el C, por ejemplo. Esas situaciones, cómo las llevaban? ¿Cómo las conducían? Bueno, depende, porque yo creo que hablando se entiende la gente. Y entonces la mayor parte de estas cosas, pues las hablábamos y a lo mejor se decidía por A, por B o por C, sin tener en cuenta quién era la persona. A lo mejor Ok. mi hermano y yo convencíamos a mi padre o ellos me convencían a mí o, ¿sabes? Ok, Algunas cosas, si mi padre, cuando vivía mi padre, que obviamente era el dueño, él estaba muy seguro que lo quería así, pues mi hermano y yo lo aceptábamos. bien, Y ya perfecto. sabíamos que en algún momento se iba a poder cambiar, o sea que tampoco era muy grave, Bien, bien, bien. ¿sabes? Ahora pasamos un poco a la fundación. Eh, Partiendo por aquella venta del Mercedes de tu abuelo cuando falleció, que ahí decidieron usar esos fondos, esa fue la historia, ¿no? Usar esos fondos para iniciar la fundación, ¿no? Eso inició la Fundación Elena Barraquer. Mi padre tenía un Ah, la Fundación Mercedes-Benz. Elena, ok, No, perdón, la Fundación Barraquer, ok, que soy yo la que me he equivocado ahora.
mi padre tenía un Mercedes-Benz del que solo quedaban por lo menos 3, solo habían hecho, decían 3 en el mundo y solo quedaba el suyo. Y entonces esto lo había heredado de mi abuelo, le tenía mucho cariño, pero sinceramente tampoco el coche lo sacaba un chofer una vez al mes para que no se estropease del todo, pero estaba en un garaje. Y entonces mi padre recibió una oferta muy buena de un coleccionista americano y le decidió venderlo y con esto empezar la Fundación Barraquer en el año 2003, de la que yo fui la directora ejecutiva desde el 2004 hasta el 2017, perdón. Cuando falleció mi padre, el patronato de la Fundación Barraquer quería centrar más sus esfuerzos en acciones locales en España, porque habíamos tenido, es verdad, que decían que nos dedicábamos mucho a ayudar en África, pero que en nuestro país no, aunque ya lo habíamos intentado sin conseguirlo, también hay que decir. Y a mí me parecía que por muchas necesidades que tuviéramos en nuestro país, hay continentes, sobre todo África y seguido de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, que también lo necesitan mucho y que esto era mucho más útil que pues una tarde de tomarle la presión intraocular a personas del barrio, que también está bien, pero que podría ser lo segundo. Con lo cual yo decidí empezar la Fundación Elena Barraquer exclusivamente para dedicarnos a campañas, o sea, expediciones asistenciales donde operamos de catarata gratuitamente a quien lo necesita. ¿Y cómo es manejar una fundación? Te lo digo desde una visión de una persona que trabaja también en una empresa, pero tiene fines de lucro, es algo totalmente distinto. Y te consulto, ¿cómo es administrar, manejar, hacer crecer a una fundación? ¿Cómo lo podrías describir eso? Mira, para darte una idea, en el año 2017, cuando decidí fundar la Fundación Elena Barraquer, valga la redundancia, éramos 3 personas involucradas en la fundación. Tete Ferreiro, que es ahora la directora de la fundación, Mevi Figueras, una instrumentista que desde el principio, una instrumentista del Centro de Oftalmología Barraquer, que desde el principio había viajado conmigo con la Fundación Barraquer a las expediciones, y yo. Empezamos en un chiringuito, como quien dice, pequeño, donde pues allí montábamos las expediciones, pero prácticamente a mano. Ahora tenemos aquí 4 personas que trabajan en la administración y 6 personas que trabajan en el almacén montando todas las campañas, porque pues el año pasado este año, de 2024, habremos hecho 19 campañas. El año que viene tenemos planeadas las mismas y claro, esto es un trabajo impresionante. Y la verdad es que yo no te puedo decir cómo hacer todo esto, porque no he sido yo la que lo ha hecho. Yo soy la presidenta, yo doy el visto bueno a las cosas, pero ha sido Tete Ferreiro, la directora de la fundación, la que ha conseguido profesionalizarla y hacerla como si fuera una empresa. Nosotros ahora tenemos todo tipo de proveedores a los que, obviamente, hay que pagar, pero que les, entre comillas, exigimos un precio de fundación, que con mucho gusto lo dan, porque en el fondo todo el mundo quiere ayudar. Solo hay que poner las cosas un poco en bandeja, como decimos aquí, para que se ofrezcan a ayudarte. Y con mucho trabajo, nosotras y me incluyo, a veces incluso los fines de semana. Ya no te cuento cuando hay que recibir a alguien que llega a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Bueno, quiero decir que es un trabajo duro, pero muy satisfactorio, porque vemos los logros, vemos a todas las personas a las que les devolvemos la vista de todas las edades, que pueden volver a la escuela, volver a trabajar, no depender de un nieto que tenga que no ir a la escuela para cuidarles. Y todo esto es muy gratificante y vale la pena todos los sacrificios que hay que hacer. Pero básicamente, lo que tú decías antes, lo que hay que hacer es no tratar a una fundación, si quiere realmente despegar como cohete, como una fundación sin ánimo de lucro. Tiene que ser sin ánimo de lucro, pero hay que tratarla como una empresa.
¿Y a Tete cómo la conociste? Bueno, Tete yo creo que es uno de los motores de la fundación y la que resuelve. Me han llegado historias de que Tete ha resuelto cosas de las más insólitas, Claro, y ha estado pero a siempre ver, lista para todo. Eh, yo siempre digo que Tete es mi mano derecha y mi mano izquierda. Hace poco estuve de expedición con otro oftalmólogo de Madrid, Demian Antolín, que tenía a, ¿cómo se llamaba? Ah, Candy, exacto, Candy, que es una persona que trabaja con él, que decía, Candy es mi cerebro. Yo nunca se me había ocurrido esto, pero hay que decir que yo también siempre he dicho que así como yo soy el alma de la fundación, TT es el motor de la fundación y sin ella esto no funcionaría. ¿Y cómo la conociste? ¿Tenía ya experiencia previamente en fundaciones? ¿Vino por la clínica? ¿Cómo fue el No, contacto? no, 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 no. La conocí por casualidad paseando a nuestros respectivos perros. La anterior a la que Ah, yo tengo ahora, ¿sabes? Y pues por casualidad ella había visto unas revistas donde yo salía y entonces pues me dijo, ay, yo soy tatatí, y empezamos a hablar, pues primero nos ayudaba, ella tenía otro trabajo, nos ayudaba en plan voluntaria cuando hacíamos pues ventas especiales para recoger dinero, mercadillos, y luego pues cuando el proyecto en el que ella trabajaba pues se acabó, empezó a trabajar conmigo, primero en la clínica, después en la fundación de la clínica, pero al revés, primero en la Fundación Barraquer, después en la clínica y después ya pues montamos esto juntas. Yo sabía que era la persona con la que podía hacerlo y lograrlo. bien, co- eh, entiendo que con la fundación anterior, la Fundación Barranquera en la cual estabas trabajando, ahí fue la formación tuya en ese aspecto sobre cómo entender una fundación, cómo manejarla, cómo hacerla crecer, porque eh, desde mi lado y conozco mucha gente, hoy por hoy se ve la Fundación Arena Barraquera está en Mozambique, está en Senegal, está en Nigeria. Pero llegar hasta ese punto en el que desde el lado como el mío, en otro continente, veamos que eso pasa, es producto de muchísimo trabajo y muchísima gestión y muchísimas cosas que fueron desarrollándose. ¿Cómo fue ese aprendizaje para que al día de hoy uno vea por una página, un newsletter, algo, que hoy la fundación está acá, está allá y que todo parece que funciona mágicamente desde el exterior? Que, ya sabemos que no, pero ¿cómo fue ese paso de ser 3 personas a hoy 19 campañas en 10 meses? Bueno, fue un paso progresivo, fuimos poco a poco. Quizás también habíamos visto, tanto Tete como yo, los, entre comillas, errores que podíamos haber cometido con la Fundación Barraquer, que era una fundación más dependiente de la clínica, los médicos que viajaban eran casi todos de la clínica, ¿sabes? Era una cosa más inbred, como se dice en inglés, que no, ahora no me sale la palabra en castellano. Y entonces, pues eso también nos ayudó. Hemos tenido la suerte de tener donantes muy generosos, lo que también nos ha permitido crecer y pues lo hemos ido haciendo de una manera progresiva y poco a poco, porque tampoco queríamos pegar el salto y luego pues caer en picado y darnos el gran batacazo. Había que hacerlo poco a poco y a la vez que hemos ido ampliando el número de campañas y el número de oftalmólogos, el número de cataratas que hacemos en cada campaña, hemos ido ahorrando en costes, porque hemos aprendido incluso de los otros médicos, muchos médicos argentinos que han venido con nosotros y que hemos visto que había cosas que nosotros hacíamos que era una pérdida de tiempo o una pérdida de recursos, porque era más caro, nos hemos ido también amoldando a su manera de hacer, no en todo, pero en mucho. Y entonces el crecimiento ha sido muy como perdurable porque como a la vez íbamos reduciendo los costes, pues se podía mantener. Porque si tú aumentas mucho el crecimiento, pero a la vez aumentas mucho los coches, es el momento que explota todo. Y entonces yo creo que ha sido una manera, no te diré estudiada, porque aparte no tampoco es que lo hagamos al tuntún, pero quizás somos bastante creativas y con vista a cómo van a ser las cosas. No sé muy bien cómo explicarlo, pero Y, el y- motivo que sea nos ha salido bien, ¿no? Sí, sí.
Y la Elena de hoy del 2024, ¿qué le diría a la Elena que arrancó con las fundaciones? ¿Qué cosa le dirías de esta? Con esto vamos a abreviar tiempo y esto te lo cuento ahora para que no tengas que vivirlo ni que evitarte ese problema. ¿Cuáles fueron los... ¿Quieres que te diga la verdad? Yo soy una persona que vive en el presente. Yo no le diría nada a la Elena del pasado, como no le diría nada a la Elena del futuro. Ya se verá, ya se verá. Muy bien. ¿Y cómo es el paso a paso de una expedición? ¿Cómo te he escuchado en algunas otras entrevistas respondiendo algo similar, pero ¿cómo priorizas un país sobre otro? Porque supongo que a esta altura ya deben muchos países solicitar muy encarecidamente de que pueda ir la fundación a hacer campañas y combatir contra la ceguera evitable. ¿Cómo es toda esa dinámica para decir, bueno, podemos ir en octubre aquí, en enero a este lado, en marzo a tal otro? ¿Cómo es toda A esa ver, parte? nosotros ya tenemos muchos países a los que en donde hemos estado. Algunos de ellos seguimos cada año. ¿Por qué? Porque hacen la selección de pacientes bien, porque nos tratan bien cuando estamos allí, porque tienen muchos pacientes. Hay veces que llegamos a un país y, por desgracia, pues en ese país no hay ningún oftalmólogo que pueda hacer el triage. La última vez, cuando estuvimos en Guinea Ecuatorial, lo hizo un otorrino con muy buena intención, pero claro, los 2 primeros días, la mitad de los pacientes que estaban supuestamente para ser operados no tenían cataratas. Entonces, esto es un problema. Si este problema no nos aseguran que para el año que viene va a estar resuelto, pues si vamos a volver, quizás será con un solo cirujano en vez de 2, porque aquí estamos gastando recursos Claro. que no han sido del todo útiles. En la última expedición a Guinea Ecuatorial, los 3 últimos días mejoraron porque hicimos un llamamiento por radio y televisión. Pero esto suele pasar. Cuando es un país nuevo, ahora, por ejemplo, nos han propuesto para el año que viene una expedición en México donde hagamos 2.000 cataratas. Claro, esto, pues TT va a ir a visitar las instalaciones del centro este donde nos proponen esta acción para asegurarse de que realmente se puede hacer, de que realmente tienen los pacientes, tienen las instalaciones y tienen no te digo los medios económicos, porque nosotros llevamos siempre todo el material, pero que tengan los medios para que esa campaña no solo sea un éxito, pero que no que sea cost efficient, que el coste valga la pena toda la gente que habremos llevado. Entonces, sí, da mucho trabajo, pero pues de momento, como todos tenemos muy buenas intenciones, pues lo hacemos. Y la planificación en sí de la expedición, sobre todo a nivel estratégico, es la pregunta que te quería hacer. ¿Hacen charla previa con el equipo que va a ir sobre cómo se van a manejar? ¿Charlas al final del día? ¿Charlas post? ¿Cómo manejan todo eso? Porque son jornadas larguísimas y que es mucho más que la parte quirúrgica, es muchísimo más que todo eso. Entonces, ¿cómo manejan eso? Bueno, cuando organizamos un equipo, en la mayor parte de los casos, va un oftalmólogo que ya ha ido, o sea, nunca van, o casi nunca, yo creo, no recuerdo, van 2, que es la primera vez que van oftalmólogos. Si ese es el caso, va una persona de las de, digamos, administración de la fundación, o bien TT, o bien María, o bien Cristal. Si voy yo, pues ya es menos necesario porque yo he ido a más de 100 campañas y ya sé un poco cómo funciona todo. Los voluntarios, que suelen ser casi siempre nuevos, el primer día, después de haber montado todo el quirófano, hacemos una visita de repaso a todo lo que hay expuesto como material para que los voluntarios, o las voluntarias, porque casi siempre son mujeres, sepan dónde encontrar objeto que pedimos. No sé, tráeme el Vision Blue. El Vision Blue es un tinte que hay que utilizar en las cataratas, que sepan dónde están y que sepan lo que es cada cosa. El primer día de cirugía es bastante caótico, porque por mucho que enseñes, el primer día es difícil acordarte de dónde están 100 cosas distintas en una habitación. Y entonces, el primer día es un poco caótico. Pero
el segundo día ya se nota la mejoría y para el último día son todos profesionales. O sea que esto Y, es básicamente cómo organizamos. y al finalizar las expediciones, ¿tienen alguna reunión como para ver las conclusiones o ver qué cosas a mejorar en la siguiente? ¿Cómo hacen eso para la mejora y que los problemas que han visto ahora en una siguiente expedición, si es evitable, que no les ocurra? ¿Cómo trabajan esa parte? Los problemas los vamos anotando día a día que los vamos encontrando y o se resuelven en ese momento o se manda un text a la fundación a ver si alguien sabe resolverlo o es algo para tener en cuenta para la próxima expedición. Pues, por ejemplo, en esta expedición, el gel que hay que utilizar para desinfectar si no funcionan los esterilizadores, que es muy corrosivo, iba empaquetado en una bolsa única y yo al cogerlo, la bolsa estaba mojada y me salieron hasta ampollas en las manos de lo corrosivo que es este gel. Entonces yo le hice una foto, la puse en el chat que tenemos con todos el componente de la fundación para que la próxima vez se acuerden de ponerle doble bolsa simplemente. ¿Reunión al final de la campaña? No, lo que hacemos es bailar, abrazarnos, llorar, reír de alegría y hacernos muchas fotos. Esto es lo que solemos hacer el último día, cuando ya hemos acabado. No, además son cinco días de 12, 14 horas de trabajo, más todo el trajín, más toda la parte de energías y la parte emocional debe ser, supongo, bastante movilizante, todo eso. Mucho, muchísimo, muchísimo. Y en el caso de las expediciones que vas vos o que en tu caso va quizás Tete o distintas personas que encabezan la expedición, ¿los procesos son distintos? ¿Ya, digamos, la parte principal está toda estandarizada sobre cómo la manejan? ¿O cómo es una expedición en la que no vas tú o no va, no sé, Tete? Me No, refiero... pero sí, Sí, sí. No, no, a ver, si va otro oftalmólogo que ya ha estado muchas veces de expedición, pues ya sabe cómo tiene que ir todo. Nosotros la manera de hacer las cosas la tenemos casi totalmente estandarizada. Digo ok. casi porque cada cirujano pues tiene su instrumental, muchas veces es similar, pero otras veces hay cosas que son distintas y no obligamos a nadie a operar pues como opero yo. Cada cual opera como opera más cómodamente, que es con lo que obtienes mejores resultados. Pero todo el resto está bastante estandarizado y pues aunque vayan simplemente instrumentistas de la fundación, ya saben cómo montar un quirófano, ya saben cómo tiene que ser el circuito de los pacientes, ya saben que hay que dilatar la pupila antes, bueno, que tienen que tener una ficha, todo esto ya. Siempre viaja alguien que todo esto ya lo conoce. Em, y una pregunta también por curiosidad. ¿Cómo manejan situaciones como, por ejemplo, la propia seguridad de ustedes mismos en las expediciones o cosas como la alimentación, de que no se intoxiquen o no sufran algo? O mismo, hace poco vi un video, creo que fue de TT, a la vuelta de una expedición en Nigeria, que había elecciones, que habían suspendido los vuelos, Sí. que había personas con ametralladoras abriendo el tránsito y cosas que yo desde la comodidad de Buenos Aires, son cosas que más allá que nos quejamos de muchas cosas, eso hay un abismo de diferencia. ¿Cómo manejan estas situaciones que son normalmente ajenas a las vidas que nosotros vivimos? ¿Cómo todo esto, esa parte? Bueno, normalmente países un poco conflictivos, pues hay el propio ministro de Sanidad, a veces de acuerdo con el embajador de España en el país, o a veces el propio hospital, que ya tienen pues conexiones con la policía o con las Fuerzas Armadas, nos consiguen eso, una escolta militar o de policías que nos acompaña desde el hotel hasta el hospital y desde el hospital hasta el hotel o la casa de voluntarios donde estemos. Y en lo de los vuelos, eso es difícil de evitar. Hay veces que nos hemos tenido porque han cancelado el vuelo o ha habido tal atasco que hemos llegado tarde a cogerlo. De todo nos ha pasado. Pero normalmente yo particularmente, que no soy especialmente miedosa, tengo que reconocer, nunca he sentido miedo de verdad. Siempre me he sentido bastante segura. Y teniendo en cuenta que en cualquier ciudad del mundo te pueden robar o te pueden asaltar
tampoco hay para tanto, la verdad. Es verdad que tampoco nos hemos ido a meter, pues por ejemplo, en Nigeria, que es donde pasó esto de los vuelos, yo he estado un par de veces, pero estamos en Lagos. No nos vamos al norte de Nigeria, donde están los terroristas de Boko Haram y todos los islamistas. Esto hay que tener un poco de sentido común. Igual que con la comida. La comida, pues tienes que saber el estómago que tú tienes, a lo que estás acostumbrado y tener un poco de cuidado. Yo me acuerdo una vez en Senegal que nos ofrecieron bocadillos de tortilla de gambas o bocadillos de un lechón hecho de la noche anterior. Está claro que el de tortilla de gambas sonaba mejor, pero si tú piensas que luego teníamos que hacer 1 hora y media en coche hasta el aeropuerto con Claro. 35 grados, yo dije, no, yo quiero el de lechón. Todo el mundo, no, yo el de tortilla. Dije, bueno, vosotros sabréis. La mitad en el baño, en el avión. ¿Sabes? La mitad de la noche en el baño, todos los que habían comido el bocadillo de tortilla. Hay Bueno, que tener un poco de cabeza, simplemente. claro, y no pensar con el estómago. Em, Exacto. y con tantos frentes, con todo lo que le dedicas a la fundación, más por supuesto la clínica y toda la parte profesional y la parte personal y eso, ¿cómo vas buscando el balance entre todas esas Helenas? La Helena que quiere tener salir simplemente a tomar algo, contra la Helena que va a Senegal, contra la Helena que tiene que ver pacientes en su clínica con las cirugías y todo eso. Bueno, ¿Cómo es la ese verdad es que balance? de momento llego a todo. A veces me enfado, a veces digo que estoy cansada, que no puedo más, pero de momento llego a todo. Y me ayuda el hecho de que yo soy una hiperactiva de mucho cuidado, con lo cual, ¿sabes? Ahí puedo. Y también me ayuda mucho el ser puntual. Si tú empiezas el día con 10 minutos de retraso, esos 10 minutos al acabar el día pueden ser 2 horas. Y allá había 2 horas que querías hacer durante ese día, cosas que querías hacer durante esas 2 horas del día que no habrás hecho. O sea, ser puntual para mí es básico. Ser hiperactiva ayuda. Y también me imagino mucha planificación, porque me imagino que tu vida, me imagino que las vacaciones no deben ser tan sencillas como simplemente, bueno, en 2 semanas me tomo 3, 4 días. Supongo que debe haber todo algo en el medio. No, desde luego, yo me planifico todo y también simplemente porque en la clínica yo tengo a mis pacientes planificados con 2 meses de anticipo. Las operaciones, las consultas. Entonces, claro, ahí sí que no se puede improvisar, porque entonces el que paga es el paciente, cosa que tampoco me gusta. No, no. Y la parte de salud, de ejercicio, de toda esa parte. ¿O cuál es? Más mi pregunta es: tu cable a tierra, ¿cuál es? Bueno, Ver. los pies, la verdad es que yo ando mucho. Como tengo un perro, pues yo salgo cada mañana a las 7:30, doy un paseo de unos 3 cuartos de hora. A mediodía doy un paseo de más o menos media hora. No siempre, porque hay algunos días pues, que tengo quirófano, y los fines de semana, o me voy a la playa a nadar con el perro, o me voy a la montaña a andar con el perro, con lo cual mis pies son mi conexión a la tierra. Y em, luego, pues me gustan mis ratos libres, los fines de semana que estoy aquí en Barcelona en casa y que no tengo compromisos sociales, pues me gusta simplemente tumbarme en mi sofá con mi iPad a leer, jugar a la palabrados, al Rubik Cube, a juegos varios, a leerme libros, que me encanta leer también. O sea que eh, tengo mis ratos de ocio. en, Respecto a los médicos, porque la audiencia principal nuestra es los médicos y profesionales de la salud de Latinoamérica. Con los médicos que has conocido en Latinoamérica y a su vez las veces que has venido y tu contacto permanente desde con Gerardo hasta con distintas generaciones, ¿cuál es tu lectura sobre la salud en Latinoamérica y los profesionales? ¿Cómo los ves? ¿Cuál es tu visión desde otro lado? Bueno, tengo que decir que, a mi modo de ver, y que los españoles no se ofendan, pero los argentinos son más solidarios que somos nosotros. Yo tengo más voluntarios argentinos, sobre todo entre los oftalmólogos, que españoles. Aunque también hay españoles que quizás son un poquito más tímidos y no se atreven. ¿Sabes? Los latinoamericanos yo soy medio latinoamericana, porque mi madre es ecuatoriana. Entonces, los latinoamericanos sois más abiertos.
¿Sabes? Hoy, por la parte que me toca, yo también soy un poco más, son más abierta. Y además, los casos que hay en Latinoamérica son casos más parecidos a los que hay en África, porque también hay mucha gente necesitada y mucha gente que no tiene acceso a la sanidad pública como tienen en España. Y entonces los oftalmólogos argentinos están más acostumbrados a hacer el tipo de catarata que nos toca hacer en África por los años que llevan dentro del ojo y la poca posibilidad que han tenido de recursos tecnológicos y económicos. ¿Y has trabajado también con profesionales de otros países aparte, de Centroamérica o de otros países aparte de Argentina? Ahí no sé cuánto se han relacionado con la Españoles, fundación. con españoles también, Ah, sí, pero son sí. sobre todo españoles y argentinos los médicos Españoles que... y argentinos, sobre todo, también tenemos algún colombiano, venezolano, a ver que no me olvide de nadie, pero bueno, hay peruanos, eh, mexicanos y luego, claro, también no quiero dejar de lado a los oftalmólogos de los países donde hemos trabajado que también han colaborado pues, con la consulta, haciendo la preparación, el triage de los pacientes. Sabes que esto también es muy, muy importante. Y en España hay muchos oftalmólogos que son muy buenos, pero repito, quizás tienen algo más eh, ¿cómo se dice?, de prurito para preguntar si pueden venir. No sé exactamente cómo explicarlo. Prurito no es la palabra adecuada. Hay otra, un poco más de prudencia tampoco. Bueno, que les da un poquito de miedo porque creen que a lo mejor no van a estar a la altura. Ok. Gerardo, por ejemplo, tú decías Gerardo, la primera vez que nos conocimos, me dijo, quiero ir contigo de expedición. Y a los 2 meses o 3, creo que esto era en febrero, marzo, abril, mayo, venía conmigo de expedición. Hay muchos españoles que han dicho queremos ir de expedición, pero todo se queda en ese primer queremos, que a lo mejor tampoco también es porque no les da tiempo, no tienen, ¿sabes? Pero Claro, sí, a veces quizás falta la determinación o de pasar del punto A al B, de la intención exactamente, al hacerlo. sí, sí, porque cuando lo han hecho una vez ya todos están dispuestos a volver. Por lo Em, mucho que se y- disfruta y lo que te das cuenta de que realmente estás aquello haciendo el bien. Hacer el bien sin mirar a quién, porque precisamente lo haces a gente que no conoces de nada. Y son los más agradecidos y los más necesitados y son los que más pueden devolver a la sociedad si los rehabilitas. sí, sí, sin dudas. Em, Pensando en el futuro, ¿cómo pensás? Porque ya te he escuchado también que te interesa que la fundación siga y y que se mantenga por muchas, muchas más décadas. ¿Trabajan de alguna forma para que eso eh, persista, para que no sea Elena dependiente? Hoy no sé cuánta parte de eso... La eh, fundación no es Elena dependiente. A ver, sí, he dicho que yo soy el alma y quizás pues faltaría según cómo faltaría yo, obviamente, pero yo creo que el oftalmólogo, o sea, yo soy la de mayor edad de todos los que vamos de campaña y el que me sigue yo creo que tiene 10 años menos que yo. Hay muchos que tienen 20 años menos que yo y incluso los hay que tienen 30 años menos que yo. Eso en sí ya da una esperanza de continuidad, porque el día que yo pues o me canse o ya no tenga edad para hacer campañas, yo puedo seguir dando conferencias, representando a la fundación y pues dando conferencias y buscando ayudas. Pero todos esos oftalmólogos seguirán, esperamos, yo creo que seguirán, y eso ya pues le dará una continuidad al proyecto para que no muera conmigo. Bien, y una pregunta que suelo hacer en general para el cierre del podcast, ¿cómo te imaginas la oftalmología en los próximos 10 o 15 años, o incluso la medicina? ¿Cuál es tu visión luego de estar desde continentes que necesitan muchos recursos hasta vivir en España y manejar una clínica muy importante? ¿Cómo te imaginas hacia dónde va
la salud. Y también, ¿qué tipo de aprendizajes más allá de la estrictamente médico piensas que tiene que tener justamente un oftalmólogo o un médico de alguna otra especialidad que esté hoy por hoy con 25, 30 años iniciando su camino? A ver, para el que inicia su camino, yo creo que el involucrarse en temas como el que hacemos nosotros es muy importante. No para que haga manos, porque eso nosotros desde luego no lo permitimos. Queremos que cualquier persona que vaya a operar sepa operar una catarata bien y que si fuera necesario se atreviera a operar a su padre. Con eso quiere decir que ya que sabía hacerlo bien. O sea, pero sí que es importante viajar, hacer la consulta, ver los casos que hay, ver las necesidades que hay, ver cuánto puedes mejorar, no solo al que operas, sino a todo su entorno, como yo decía antes. Todo esto es importantísimo porque en la medicina lo que estamos perdiendo más es el lado humano. Y yo creo que con estos viajes la humanidad se encuentra de nuevo. Te das cuenta de que el paciente necesita no solo tu atención médica, sino también tu cariño, tu paciencia y tu atención. Y esto es, para mí, lo más importante que hay que aprender en la medicina. Bueno, te dejo un espacio si quieres para invitar a médicos o profesionales a las campañas y a donaciones, lo que quieras. Este es el momento. Bueno, pues mira, yo como siempre digo, hay aquello, contra más seamos, más reiremos. Aquí no, contra más seamos, más operaremos y a más gente haremos feliz. Esto es lo más importante. Nosotros aquí tenemos varios chats en la página web, hay unos formularios para quien quiera apuntarse de voluntario de todo tipo, de anestesista, instrumentista, oftalmólogo cirujano o voluntario de campo. También una cosa que no he mencionado es que nosotros tenemos una tienda solidaria que se llama Elena Shop, que nos permite todos los gastos de administración de la fundación los cubren los ingresos de la tienda. Entonces, pues si alguien quiere mandarnos donaciones o tiene algún conocido aquí en Barcelona que tiene algún negocio, alguna fábrica y tienen excedentes, pues aquí lo recibimos todo y vendemos de todo. Y si alguien quiere ayudar, no se atreve a venir de expedición, no puede venir de expedición y quiere ayudar económicamente, también en la página web se encuentran todas las maneras para hacerlo. Y ya doy a todos las gracias por anticipado. Bueno, la dirección es www.fundacionelenabarraquer.com. Fundación Elena Barraquer, todo junto. Bueno, Elena, muchísimas gracias, te admiro mucho, gracias por todo lo que haces y si hay más Elenas en el mundo definitivamente va a ser muchísimo mejor. Así que de vuelta, muchísimas gracias. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí. Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de la medicina en Latinoamérica.